¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos y también es un placer recibirlos en su canal. En este video y aprovechando la fecha, la temporada en que nos encontramos, bueno, al menos en la fecha en que estoy grabando este video, que estamos a un día de que se celebre Halloween, que como ustedes saben es el 31 de octubre. Quiero aprovechar este video para hacerles algunas recomendaciones literarias de algunas novelas, historias, relatos cortos, cuentos, precisamente con esa temática de misterio, de terror, de asesinos seriales, de desolación, etcétera. Ahí se los voy a ir mostrando para ver qué les parecen. Muchos de ustedes a lo mejor ya leyeron alguno de ellos. Como siempre me gustaría saber sus opiniones, sus comentarios al respecto. O si no, pues espero que les sirvan ahí para alguna lectura que ustedes pues también quieran algo que los asuste en estas temporadas, en estas épocas. O si no, bueno, pues que si son amantes de este género del terror, tal vez les pueden servir. Y sé que hay muchas personas que no les gusta la celebración de Halloween, ¿no? Que lo señalan, dicen, oye, no debemos celebrar eso porque es una celebración de Estados Unidos, mejor vamos a tenernos a nuestras tradiciones. Hay otros que dirán, oye, esa celebración pues no lo debes hacer porque pues estás invocando al demonio, a los malos espíritus, no se debe de celebrar. Yo les debo de señalar que a mí en lo particular, bueno, octubre es uno de mis meses favoritos y me gusta bastante la celebración de Halloween, no tanto por el aspecto comercial, ¿no? Que actualmente pues sabemos que pues uno de los grandes impulsores de que se comercializara y se masificara, pues así fueron en Estados Unidos, y tampoco pues que me gusten hacer cuestiones de invocaciones demoníacas, no. A mí me gusta mucho el contexto histórico, lo que hay detrás de la celebración de Halloween, que es una celebración histórica que tiene que ver con aspectos espirituales y además estacionales, y que está muy conectada con lo que se celebra los días siguientes, ¿no? El día de todos los inocentes y el día de los muertos. Y esta celebración de Halloween se remonta pues a varios siglos atrás, por allá en Irlanda, en Escocia y otras tierras del norte, en donde esto lo que significaba era precisamente la transición entre lo que era el día y la oscuridad, traído precisamente a que a partir de estos meses, de estas fechas, es cuando los días se empiezan a hacer más cortos debido al cambio estacional, al menos en el hemisferio norte los días son más cortos, y en aquellos lugares, en aquellas épocas, pues llegaba el invierno que era brutal. Nosotros actualmente no medimos la magnitud de esos inviernos que resultaban devastadores, que implicaban muerte de todo. Las personas, los celtas, que es de donde viene esa tradición que se le conocía como el Samhain, era para pues conmemorar, ¿no? Decir, bueno, ya hicimos nuestra recolección de alimentos, pero también ellos consideraban que era cuando se presentaba el velo más delgado entre los vivos y los muertos. Entonces dejaban ofrendas, hacían hogueras, se disfrazaban, dejaban algunos artículos pues con tintes de monstruos para espantar a los malos espíritus y evitar que llegaran a hacer destrucciones. Todo eso se relaciona con esto de Samhain, que posterior, cuando llegó la cristianización, para el sincretismo, ¿no? Hacer que estas culturas se compaginaran, se adoptaran. La iglesia cristiana celebraba el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, que se conoce como All Hallows Eve, la víspera, ¿no? Que se mencionaba el 31 de octubre, All Hallows Eve, que es la víspera de Todos los Santos, que después terminó en la derivación de lo que es Halloween, y que se conecta también con el Día de Muertos, que también son tradiciones ancestrales que no solamente se celebraban por los pueblos originarios en Norteamérica, ¿no? O sea, lo interesante de todo esto es que es una conexión estacional. Les digo, mucho podríamos hablar de este tema y me estoy alejando a lo mejor aquí en lo que pues me trae en este video, que son estas recomendaciones literarias, pero les quería dar ese contexto en general. Pero bueno, entremos con las recomendaciones. La primera que les quiero hacer es esta, que se titula The Hellbound Heart, o El Corazón Condenado, del escritor inglés Clive Barker. Esta es la versión del libro en inglés, es una edición que me agradó bastante. Como pueden ver ustedes, es una novela corta, no es tan extensa, pero lo que tiene de interesante es que dio nacimiento a todo este universo de estas películas de Hellraiser,
de Pinhead, ¿no? De este personaje que se hicieron varias películas que se conocen como los cenobitas, seres infernales demoníacos. Esta historia ustedes la pueden, a lo mejor la recuerdan en una película que salió allá por los 80s finales, que se llama precisamente Hellraiser y está basada en este libro. Es un libro interesante, la forma como escribe Clive Barker. Yo hace poco que descubrí, me metí más a sus lecturas. Tiene una forma muy elegante de escribir, pero a su vez pues aterrizada, no llamarla coloquial, pero sí pues que es entendible, ¿no? Hace esa mezcla de estilos que pues le da una voz propia a Clive Barker en sus historias. Y esta es una historia que tiene que ver con un aspecto demoníaco, un aspecto malo, pero no tanto externo, sino un aspecto interno que tiene que ver con la obsesión, el deseo carnal, erótico, excesivo, el tema que tiene que ver con algo de sadismo, con sadomasoquismo, el no saber poner límites a los deseos. Todo eso se explora en este libro. Les comento, Hellbound Heart, El corazón condenado, de Clive Barker. Y continuando precisamente con Clive Barker, otro de los libros que les quiero recomendar es este que se titula Books of Blood, o Libros de Sangre. En este caso es el volumen 1. Estas también, como pueden ver ustedes en esta versión, parte de las historias que están aquí se fueron ya llevadas a una serie de televisión en Hulu. Ahí, bueno, si ustedes las vieron, están basadas en este libro. Muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué muestro estas versiones en inglés? Bueno, yo vivo en Estados Unidos, entonces muchos de los libros que adquiero pues son aquí en Estados Unidos. Pero bueno, creo yo, sí, estas versiones sí las pueden ustedes encontrar en español. Son compilación también de historias o relatos cortos de terror, que la verdad, les digo, tiene una forma muy especial, muy particular de estructurar sus historias, sus relatos, que son sangrientos, pero que tienen que ver mucho con la introspección del ser, ¿no? Él se aboca muchas veces a explorar ese aspecto malo, por ponerlo de cierta manera, que podemos tener todos, ¿no? Esa oscuridad que a veces yace o reside en el interior de nuestros corazones, de nuestras almas, y que a veces afloran. Entonces los vemos reflejados en este libro que también les quiero recomendar. Bueno, para esta temporada, lecturas infaltables. Si te gustan las historias de terror, pues bueno, creo yo que pues todos hemos leído a Edgar Allan Poe, pero yo me encontré con esta muy buena versión de Grijalbo, también de la revista Proceso, una compilación de cuentos completos, volumen 3, una buena edición, que para muchos Edgar Allan Poe es básicamente el padre del terror, junto con H.P. Lovecraft. La traducción es buena, varios traductores que intervienen aquí, entonces eso le da un poco más de profesionalismo. Entonces esta edición se las recomiendo, van a encontrar ustedes cuentos pues muy memorables de Edgar Allan Poe. Otro libro que creo yo también les va a gustar si no lo han leído, y que cae a la perfección en estas temporadas de espantos, de apariciones, de terror, que este no es un libro propiamente de terror, pero sí es de fantasmas. Me estoy refiriendo a Aura, del escritor mexicano Carlos Fuentes. Como ustedes pueden ver, es un relato, una historia muy corta. Sin embargo, es profunda, te deja un gran pesar en el alma, por ponerlo de cierta manera, por la forma en cómo está narrado, que no es un recurso que se utilice mucho. Está narrado como se conoce, la segunda persona en singular. Te va diciendo, ¿no? Como que te va guiando la voz de Carlos Fuente hacia toda la historia que se contiene en este gran relato. Aquí les leo una parte, ¿no? De cómo se describe. Aura es más que una intensa historia de fantasmas, es una lúcida y alucinada exploración de lo sobrenatural, un encuentro de esa vaga frontera entre la irrealidad y lo tangible, esa zona del arte donde el horror engendra la hermosura. Mejor forma de describir lo que es este cuento, esta historia, no puede haber. Entonces también se la recomiendo bastante. De cierta manera, yéndonos a escritores clásicos mexicanos, que también tiene ese ambiente, bueno, de realismo fantasioso, misterioso, que no es propiamente tampoco de terror
puro de fantasmas tal cual, ¿no? Sino como que esto es subjetivo, que también te invita mucho a la reflexión, que es una gran novela, se ha llevado a películas y a series de televisión. Pedro Páramo, de este gran escritor también mexicano, Juan Rulfo, que como ustedes saben tiene que ver con el arribo de una persona a un pueblo, pero pues se encuentra ahí con, puede decirse, son fantasmas, ¿no? Fantasmas del pasado, fantasmas en el aspecto, como se conoce, espiritual, pero todos unidos a una misma cosa, una misma persona. También, ¿no? Son de esas historias que pues las estás leyendo tú y como que empiezas a caer, a unirte a la locura que en ella se transmite. Pero esta es sin duda alguna pues una literatura obligada, no solo para los amantes de lo sobrenatural del terror, sino en general, ¿no? Esta es una de las grandes obras literarias de nuestros tiempos. Otro libro también que resulta desolador, que resulta así desesperanzador, y cuando lo terminas de leer, pues híjole, te quedas así triste, desesperanzado de cierta manera, que incluso se llevó una película muy buena adaptación. Me estoy refiriendo a este gran escritor estadounidense Cormac McCarthy, y este se titula La carretera. Esta, pues bueno, también no es muy extenso, que bueno, tiene lugar, eso es lo que me agrada, ¿no? Que a veces no te dan a conocer todo el contexto para que tú lo intuyas, tú lo deduzcas, tú te imagines qué pasó. Inicia la historia en un lugar, bueno, en Estados Unidos, que fue devastado, que no sabes tú si por alguna cuestión, un holocausto nuclear, algún fenómeno cataclísmico, caída de algún cometa, de algún meteorito, etcétera, pero total que está todo destruido. Es una lucha de sobrevivencia entre padre e hijo que están buscando huir pues de la desolación y principalmente del frío y del hambre para irse a un lugar. En este caso están buscando irse al mar. Y bueno, van recorriendo las carreteras, los caminos, se van encontrando pues con todo tipo de situaciones y no propiamente zombies muertos vivientes, ¿no? Sino que aquí son vivientes muriéndose que también buscan sobrevivir. Una gran historia que también te las recomiendo, La carretera de Cormac McCarthy, que tiene otro libro genial, monumental, que es uno de los libros que yo he leído más pesados, más densos del viejo oeste. Se llama precisamente Meridiano de Sangre. También sí puede servir como adicional, que se los recomiendo, de Cormac McCarthy. Híjole, aquí una historia que a mí me resultó brutal. De hecho, creo yo, y el mismo autor lo ha dicho, que es una de las historias pues más terroríficas, más perturbadoras que ha escrito. Incluso él pensó durante mucho tiempo que cuando la terminó, dijo, ¿sabes qué? No la voy a publicar, o sea, me excedí de la raya. Pero bueno, que a instancia o insistencia de su esposa, pues decidieron publicarla, y sobre todo porque tenían ya un contrato pendiente, tenían que presentar algo. Entonces dijo, bueno, pues ni modo. Me estoy refiriendo a Pet Sematary o Cementerio de Mascotas de Stephen King, que se ha llevado también a varias películas. Hay una serie de televisión, también una que es antes, de que narra parte de lo que te cuenta uno de los personajes aquí, ¿verdad? O sea, es una historia desoladora, terrorífica, pero tiene un trasfondo. Ya hice un video en donde exploré más a fondo este libro, esta historia, pero tiene que ver mucho, algo que menciona el propio autor: enfrentar la muerte y sobre todo dejar ir a aquellas personas, sea lo que es la relación que tengas con ellos, dejarlos ir, no tratar de obligarlos a que regresen y desear que regresen, porque como lo dice Stephen King, no, el trasfondo, a veces la muerte es mejor. Pero aquí también tiene que ver con un aspecto que él explora, el miedo que tienen muchas personas, y sobre todo los que somos padres. Uno de los principales terrores que tenemos, ¿no? Que es perder a la familia, y él, siento yo, como que lo explora en este libro. Lo hace de una manera que es terrorífico. O sea, en serio, las películas, que son 2, se quedan cortísimas con lo que aquí ustedes van a leer. Si quieren leer algo muy perturbador, lean Cementerio de Mascotas, y es una de las grandes obras del gran Stephen King. Ya para cerrar estas recomendaciones, este también es un libro que me encantó. Se llama Los asesinos seriales de México, Serial Killers of Mexico. No sé si se encuentra esta en la versión en español, pero si la encuentran, sí se las recomiendo. No es propiamente una historia de terror, sino es un estudio que hace el autor, Wensley Clarkson, un ex agente del FBI,
que en su momento estaba asignado a todos estos temas difíciles, ¿no? De asesinatos, también relacionado con el narcotráfico. Y él hace un análisis de los asesinos seriales más significativos o más famosos que ha tenido México. Uno de ellos es, aquí lo ven, el estrangulador de Tacuba, las altas sacerdotisas de sangre o las poquianchis, hay una serie de ellas, las que son recogían de las hermanas infernales, el asesino serial de Juárez, el padrino de Matamoros, que está muy perturbadora esa historia, la mujer silenciosa, que ustedes la recordarán como la Mataviejitas, el poeta caníbal, el doctor sadista, el hamburguesa muy perturbadora, el asesino del cartel y los monstruos de Ecatepec. Son historias perturbadoras que aquí es donde te das cuenta tú que muchas veces la realidad supera por mucho la ficción, ¿no? La maldad que encontramos latente en el mundo pues es muy superior a lo que te puede contar en historias. Esto es interesante porque, digo, él lo hace una persona especializada en estos aspectos y él te da a conocer muchas veces los aspectos psicológicos o lo que hay detrás de cada uno de estos asesinos brutales, y en todos es coincidente, como que el impulsor o el combustible o lo que detona en estas personas estas conductas pues terroríficas es una niñez difícil, una niñez perturbadora, una niñez de maltrato, una niñez de desintegración, una niñez, ¿no?, de ya sea derivada de padres o madres, etcétera, que les daban un trato infernal a ellos. No es justificado, pero sí te das cuenta tú de que muchas de las raíces del por qué las personas en ocasiones tienen tan arraigado o se comportan de una manera pues tremendamente terrorífica, tiene que ver con el tema de la niñez, de la crianza. Entonces por eso es importantísimo siempre poner atención a los aspectos de la niñez, procurar que en la medida de lo posible los niños, niñas y niños pues no vivan situaciones complejas, difíciles, y que se dediquen precisamente a, como se señala, a ser felices, ¿no? Porque ahí es donde pues están las bases principales de los traumas que se presentan en la edad adulta. Pero este también es un libro muy recomendable. Pero bueno, estas fueron las recomendaciones que les quise hacer. Por favor, me gustaría mucho que me comentaran si ya leyeron alguno de ellos, o también si nos pudieran hacer otras recomendaciones adicionales, también se agradece. También, si les gustó este video, los invito a compartirnos su like y de paso, si no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal. Pero bueno, aquí nos seguimos viendo en próximas ocasiones.